La pornografía es un tema polémico que por lo regular no admite medias tintas. Se está a favor o en contra, aunque esto en términos generales, ya que el tema tiene diferentes vertientes que complican mantenerse en una posición fija. Vaya, no es lo mismo la pornografía en la que el contenido es sobre hombre, mujer y adultos que cuando implica a niños o niñas o animales, o incluso cuando se trata de personas del mismo sexo. En esos casos las opiniones se multiplican en el sentido del rechazo, principalmente cuando involucra a infantes y a otras especies animales, por lo que en esta cápsula habremos de enfocarnos en la pornografía tradicional, por llamarla de alguna manera, en aquella que se centra en el sexo heterosexual entre adultos o por lo menos mayores de edad, que interpretan y materializan las fantasías sexuales de muchísimos hombres y también mujeres, pero sobre todo de los primeros. El punto es que, más allá de las opiniones a favor o en contra, hay un rasgo que le da sentido a nuestras opiniones. No es el único, pero digamos que es uno de los principales, y este refiere a que en la pornografía experimentamos, además del estímulo generado por lo explícito del sexo, experimentamos el poder de la inmediatez, de lo fácil que es cumplir nuestras más bajas fantasías sin consecuencias, sin costos de largo plazo y sin la monserga de tener que ganarnos ese derecho. Primero, el derecho a tener sexo y luego a tenerlo en las formas y condiciones en que nuestra, curiosamente, para no decirle retorcida, lo ha imaginado. En todo caso, ese carácter de inmediatez, facilidad, de placer sin costo, sin culpa, vaya, ese carácter de porno es algo que sin duda nos gustaría que reinara en el total de ámbitos que conforman nuestras vidas, y el problema es que ya entrados en gastos, esto se da muy poco en la vida real, ni siquiera en el ámbito sexual y mucho menos en países como los latinoamericanos, en donde nuestra tradición católica nos llena de culpa, pero hay una arena, una esfera o espacio social en el que este carácter de porno se ha hecho realidad, y el espacio o ámbito del que hablamos es en la arena política. En la polaca se extinguió el estire y afloje, el cachondeo, y ahora todo es placer inmediato con las y los mismos cogidos de siempre. Una de las posturas a favor de la pornografía afirma que el sexo es solo placer y que no tiene por qué ser un acto solemne, tan solo dos personas que se atraen en una circunstancia específica y entonces tienen sexo, por el derecho al placer. En consecuencia de lo anterior, nos ligamos a otro de los argumentos a favor. El amor está sobrevaluado, esto es, que le otorgamos tanto peso a la idea de hacer el amor que el término sexo nos termina generando hasta repulsión, cuando para sentir placer no hace falta estar enamorados o siquiera interesados en la otra persona. El siguiente argumento a favor es que tenemos derecho no solo a buscar placer, sino a intensificarlo. Y de quienes he escuchado esto generalmente agregan que en la visión romántica muchas veces dejamos de ponerle atención a la posibilidad de explorar más para encontrar cada vez relaciones más placenteras y que esto no está peleado para nada con el amor. Otro argumento es que tenemos el derecho a tener placer y derecho a la soltería, esto es, a vivir nuestra sexualidad con libertad y responsabilidad sin tener que atarnos o sentirnos atados a una relación sentimental solo para tener sexo. Otro argumento es que la pornografía nos permite precisar o conocer mejor nuestras propias fantasías sexuales. En fin, hay mucho más argumentos igualmente interesantes y válidos por los que el sexo y la pornografía, como una de sus representaciones más populares, deben ser un acto de placer al que tenemos derecho y que no necesariamente requieren de compromisos emocionales para cumplirse. Estos son solo algunos argumentos a favor. Por su parte, los argumentos en contra y que igualmente relacionan al sexo y a la pornografía destacan que en la actualidad existe una fuerte tendencia a desvalorizar el amor. El segundo argumento en contra es que el sexo sin amor podrá ser placentero, pero que jamás será comparable con la magia y el placer que se despiertan al entrar en contacto dos personas que se aman, pues entre otras cosas, con el tiempo el amor nos permite conocer mejor a la pareja y esto necesariamente trae
atraerá relaciones sexuales de mayor intensidad y con mayor placer. Digamos que esto lo dicen personas enamoradas, pero en fin. El siguiente argumento es que la pornografía estimula la violencia de género al poner a la mujer como un pedazo de carne que solo sirve para dar placer. En consecuencia de este argumento, muchas personas en contra afirman que el sexo fácil denigra mucho más a la mujer que al hombre, quien no pierde el valor en el mercado con el sexo libre, al contrario. Otros argumentos apuntan a que la pornografía estimula que los hombres se sientan insatisfechos al ver que tal vez su pareja no pueda llegar a hacer los malabares que hace una actriz porno. Y el argumento que en todo caso me gustaría retomar para los fines de la cápsula, aclaro que no es mi postura, tan solo lo retomo por utilidad argumentativa, es que el porno impulsa las relaciones vacías. Esto es, sin compromiso, sin trabajo, sin estira y afloje, sin correlación de fuerzas y balance emocional. Vaya, la capacidad de generar un proyecto de vida que implique costos, a veces altos, pero con la finalidad de estabilizar una relación que beneficie y cumpla las expectativas de las dos partes primero, y después de las partes que se deriven como las y los hijos. Este argumento parte de que apoyándose las dos partes, cediendo y adquiriendo responsabilidades, podrán lograr un organismo sano y equilibrado en el que puedan vivir en paz sus miembros, es decir, una familia estable, en la que todos sus miembros tengan derecho y obligaciones y que sus líderes logren tener credibilidad suficiente por parte del resto, o en otras palabras, legitimidad. Más allá de nuestra postura, el hecho es que a la pornografía, como ya lo mencioné, se le atribuye sobre todo ese carácter inmediato, fácil y hedónico, o del placer por el placer, sin costos, sin consecuencias, sin compromisos y olvidándonos, del bien común. Tan solo beneficiarse de manera individual. Vaya, cada uno se preocupará por su orgasmo y sobre todo la parte dominante. Esto, puesto en el mundo porno, no tiene mayor problema, se le acepta o simplemente no se le consume. El problema es que esta lógica se ha trasladado a la política. Esta, la polaca, por el contrario, debiera ser, estamos hablando en el nivel del deber ser, debiera ser la arena de lo difícil, de la correlación de fuerzas, de la distribución de beneficios y de distribución de poder, de encuentros y desencuentros, por lo mismo, de cachondeos y enojos, en fin, el espacio de las decisiones complicadas, porque hay que mantener el equilibrio de un Estado, mantener la gobernabilidad, hacer sostenible a una sociedad conformada por múltiples sectores sociales con demandas diferentes y muchas veces encontradas y excluyentes entre sí, por lo que en teoría no puede haber mucho espacio para el placer de quienes toman esas decisiones. Pero las y los políticos, que son los que toman estas decisiones, se las han ingeniado para que en realidad sea un ámbito de placer. Porque en realidad lo difícil de las decisiones radica en el cálculo de cuánta fuerza o cuánta policía se habrá de utilizar para apaciguar a la parte que generalmente siempre termina enfadada. La clase política no representa más a sus votantes, sino a sus patrocinadores. Se ha vuelto una clase ejecutiva que está puesta o impuesta, según sea el caso, para gestionar leyes y permisos para que las empresas logren sus objetivos. En realidad, fuera de las élites, el resto no vemos la diferencia entre crecimiento y no crecimiento, pues con crecimiento la clase empresarial aumenta sus ganancias, pero sigue disminuyendo costos, lo que significa que los salarios pierden día a día su valor real y con él el poder de adquisición, lo que significa también que no aumentan de modo proporcional los empleos, pues las empresas calculan que si un trabajador solo logra sacar la chamba de 2 o 3 personas, según sea el caso, pues ¿por qué no habrá de hacer el trabajo de 4 o 5 más? Es decir, agregarle un poquito más de chamba, un poquito más de horas de trabajo. Los bancos son instituciones de asalto que saquean a la población al amparo de las autoridades, pero cuando se exceden y truenan al sistema financiero, entonces les rescatamos de nuestro dinero y la política solo está ahí para que se mantengan exactamente igual en este sistema.
Igual y en tiempos de campañas electorales toman compromisos y hay quienes lo firman y dicen que nos lo cumplirán, pero con el paso de los meses o de los años, digamos, con el tiempo, nos damos cuenta que solo era una campaña, que no había compromiso serio, vaya que solo era por el sexo explícito, por el puro placer de estar en una posición cómoda y que permite pasar por la vida sin obligaciones, ni responsabilidades, ni consecuencias, porque en caso de que la población reclame algo, estarán las otras instituciones para que no haya responsabilidades que afrontar, ni culpa, ya que recordemos a Molinar Horcasitas cuando le preguntó Gerardo Noroña que cómo podía dormir por las noches después de la tragedia de la guardería ABC, y Molinar Horcasitas, con gran paz en el alma, se limitó a decir: yo duermo tranquilo. Sin duda, es un espacio de ensueño y no por nada muchísima gente quiere pertenecer a ese mundo, pues se trata del mundo porno, pero real, no de actuaciones pornográficas, sino de vivir en medio de los placeres que posibilitan los presupuestos, los impuestos, vaya, los dineros que generamos la gran mayoría. Y el gran problema de esta película porno es que cambian y cambian los actores, a veces son rojos, a veces son azules o a veces son amarillos, pero la promiscua actriz siempre e invariablemente ayer, hoy y mañana será la misma. Siquiera nos dieran un besito o ya de menos le pusieran salivita. Gracias por escucharnos y gracias también por seguir las andanzas por la ciudad de la gente de Evangelino, así como nuestra sección Sociedad.